Sublime gracia del Señor. Les invito a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Mateo capítulo 5. Evangelio según San Mateo capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 17 hasta el 20. Mateo 5, versículos 17 al 20. Cuando lo tengan pueden decir amén. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo quiero suplicar tu asistencia, Señor. Que seas tú tomando este vaso de barro, este instrumento sin valor alguno y hablando a tu pueblo, Señor, incluyéndome a mí. Que nos edifiques en tu palabra, que nos edifiques en el amor de la verdad, para que podamos continuar transitar este camino al cielo, siendo peregrinos, pero también siendo embajadores del reino de los cielos acá en la tierra, para que podamos realmente, Señor, tener una vida provechosa y significativa. Ilumina, Señor, nuestros corazones para que podamos entender cuál es la relación que tiene nuestro Señor Jesucristo con la ley y los profetas. Podamos entender con sabiduría cómo comportarnos en este presente siglo malo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué hemos visto del Sermón del Monte? Bueno, ya pasamos por las bienaventuranzas. Jesús, a través de el escritor Mateo, nos ha enseñado cuál debe ser el carácter del cristiano. Las bienaventuranzas son una presentación de lo que debe ser un verdadero creyente. ¿Por qué verdadero? Pues porque también hay falsos creyentes. Las bienaventuranzas son lo que un verdadero creyente debe ser. Y posteriormente el Señor nos habla de cómo ese verdadero creyente tiene influencia e impacto en el mundo, en el lugar donde Dios le ha puesto. De manera que podemos extraer un principio de cómo debe ser la vida del creyente aquí en este mundo. Y podemos decirlo en dos palabras, bueno, en tres. Una vida justa. Una vida justa. De hecho, las bienaventuranzas contienen una que dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La vida del cristiano se resume en eso, una vida justa o una vida santa. Cuando uno lee el Sermón del Monte, que por cierto no solamente son las bienaventuranzas, sino son los 3 capítulos, desde el 5 al 7, 5, 6 y 7, pareciera que Marcos llevaba los escritos del Evangelio, se tropezó, salieron volando las hojas y después las juntó como pudo y organizó su Evangelio así. Porque el Señor nos dice, por ejemplo, nos habla del ayuno, nos habla de hacernos tesoros en el cielo, nos habla de los 2 caminos, nos habla del adulterio, nos habla del divorcio, nos habla de la oración. Y uno dice, pero ¿qué tiene relación
tiene una cosa con la otra. O sea, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver dos caminos con el adulterio, por ejemplo? ¿Qué tienen que ver? Y uno dice, voy a hacer una predicación sobre el Sermón del Monte y digo, bueno, pero ¿cuál es el contexto? Pareciera que no hubiera relación. Nos enseña a orar. ¿Qué tiene que ver la oración con el no juzgar? ¿Qué tienen que ver? Bueno, tienen mucho que ver. Por eso hoy vamos a estudiar estos pasajes del 17 al 20. Bueno, no del 17 al 20, solamente vamos a ver la parte 17a. 17a. La semana que viene, la 17b. Pero estos 4 versículos, 17, 18, 19 y 20, son una introducción. Son una introducción. El Señor nos va a mostrar el cuadro en general para después ir a los detalles. Es bueno, ¿cierto? Él nos presenta el problema global de la justicia y la vida santa que ha de caracterizar al cristiano. Primero nos lo presenta de forma global, general. Y después toca los detalles. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cómo debemos orar? ¿Qué es el divorcio? El matrimonio, el adulterio, las relaciones entre hermanos, los detalles. Pero en estos versículos nos va a presentar un panorama general, una introducción. ¿Por qué razón? Porque lo acabamos de decir, la vida del cristiano se resume en una vida justa y él responde a la pregunta, ¿y cómo es una vida justa? ¿Qué es lo que va a desarrollar en los versículos 21 en adelante? Pero antes de introducirnos en lo que pareciera, con todo el respeto, un sancocho doctrinal, que no es un sancocho doctrinal, nos va a presentar una introducción a ello. Nos propone ciertos principios que tenemos que tener en cuenta antes de entrar en materia. Por eso el miércoles decíamos, es bueno, por ejemplo, yo voy a leer una porción de la palabra de Dios y yo no puedo agarrar Apocalipsis. Voy a hacer un estudio de Apocalipsis, sí, voy a estudiar el pasaje de las dos bestias. Y sí, a mí me parece que en Apocalipsis 13, la bestia del mar es esto, y me parece que la bestia de la tierra es esto otro. No, yo no puedo hacer eso. No puedo hacer eso, eso es un atentado. ¿Yo qué tengo que hacer primero? Leer las características del libro de Apocalipsis. ¿A quién fue escrito? ¿Dónde fue escrito? ¿Por quién fue escrito? ¿En qué lenguaje está escrito? ¿Qué género literario tiene? ¿Cuál es el tema principal? ¿En qué partes está dividido? Y después sí entrar en esos detalles. Y hay un alto porcentaje de que si yo sigo estos de forma superficial hablando, porque hay muchas más recomendaciones, pero si yo sigo esto, hay una alta probabilidad de que voy a tener un buen estudio de la palabra de Dios. Pero eso no es como que, bueno, vamos a ver qué me va a decir el Señor hoy. ¡Ay, mire! Ahí se abrió la Biblia. El Señor me va a hablar. No, eso es un desorden. Y por eso es que muchas personas que piensan que la bestia es una bestia y que el 666 es un tatuaje o un microchip, porque no se han dado la tarea de estudiar un panorama general del libro y mucho menos de la escritura. Entonces el Señor, antes de que empecemos a estudiar esos temas tan específicos, nos da un panorama general. Y con esa llave que nos va a dar, vamos a poder abrir los misterios del reino de los cielos. Y vamos a colocar las cosas en su justo lugar. Entonces es bueno tener principios. Él nos va a dar principios hoy para estudiar este tema. ¿Cuál es el problema? Que vivimos en una era
donde se dejan los principios, en una era de especialistas. Un joven comienza sus primeros pasos en el fútbol y lo que quiere hacer, ¿qué es? Jugar. Yo quiero ser futbolista, pónganme un balón en los pies que me voy a poner a jugar. No, papito, así no funciona. Hay principios. ¿Cuáles principios? Acondicionamiento físico, disciplina, la técnica, cómo conducir un balón, cómo hacer dribles, cómo parar un balón, cómo hacer un pase, cómo cabecear. Repita, repite, repite, repite a través del tiempo esos principios y ya después se le lanza a la cancha. Pero vivimos en una era donde no queremos hacer eso, queremos entrar de una vez a la cancha a jugar. Y así en todas las cosas. Yo tengo buena voz, póngame a cantar. Bueno, pero tienes que tener principios, acondicionamiento de la voz, un poquito de técnica vocal. Entonces es bueno tener fundamentos y principios. Y esas cosas, cuando se aprenden, no se olvidan. Nos acompañan toda la vida. Así en muchos casos, por ejemplo, el manejar moto. Y hay gente que maneja moto tan mal porque no aprendieron los principios. Y agarraron la moto y acelere, mijo. Y aprenda de las caídas. Se requieren principios para poder vivir la vida como corresponde. Entonces, el Señor nos va a dar un panorama general de lo que es la justicia. Y la justicia no es otra cosa más que la ley de Dios. Recuerden que el público que el Señor tiene es un público judío. Y estas personas tenían en su mente que la única forma de estar bien delante de Dios era guardando la ley. Y la única forma de llevar una vida justa era guardando la ley del Señor. Entonces el Señor nos va a hablar hoy de la ley. Va a usar dos principios básicos. En primer lugar, versículos 17 y 18. Mateo 5, 17 y 18 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces lo que Jesús nos va a enseñar en primer lugar es que Él está en total acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, Jesús está en completa armonía con las escrituras del Antiguo Testamento, es decir, la ley y los profetas. No hay nada en la enseñanza de Jesús que vaya en dirección contraria al Antiguo Testamento, como en ciertas iglesias se nos ha enseñado y en ciertos círculos dispensacionalistas se enseña. Jesús y la ley son como el agua y el aceite. No, señor. Primer principio, Jesús está en total acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Y en segundo lugar, versículos 19 y 20, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Segundo principio, Él está de acuerdo con las enseñanzas del Antiguo Testamento, pero está en completo desacuerdo con la doctrina y enseñanza de los escribas y fariseos. Jesús no tiene nada que ver con las enseñanzas de los escribas y fariseos. Por eso dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de ellos, no entraréis. Por implicación, él está diciendo que la enseñanza de los escribas y fariseos va en dirección opuesta a los mandamientos y por ende a la voluntad de Dios. Es decir, la ley de Dios va hacia el norte, por decirlo así, Jesús va hacia el norte, pero los escribas y fariseos van hacia el sur, aunque digan que ellos guardan la ley del Señor.
Entonces tenemos esos dos principios. ¿Qué otra cosa podemos plantear antes de entrar en materia? Bueno, que el Señor no se contentó con hacer afirmaciones positivas. Él no se contentó con decir lo que Él quería enseñar. Por ejemplo, cuando uno está enseñando cualquier cosa, ¿uno qué hace? Vamos al tema del fútbol. Niño, hijo, sobrino, un balón se debe parar así, con el borde interno, con el empeine. Así se conduce un balón, así se patea un balón. Pero también le enseñamos lo que él no debe hacer, ¿sí o no? Cuando saltes a cabecear, no saques los brazos. Tienes que cabecear con la frente. No hagas esto, no hagas aquello, ¿sí o no? También le decimos lo que no debe hacer. Y Jesús, como el maestro por excelencia, enseñó de forma positiva y también enseñó de forma negativa. Él no se contentó solo con presentar sus doctrinas, también señaló las demás doctrinas y las criticó. Muchos, por desgracia, en estos días no están de acuerdo con ese tipo de enseñanza. Tenemos que enseñar en forma positiva, dicen. No hay por qué criticar otras posiciones, pero nuestro Señor fue enfático en señalar la enseñanza de los escribas y fariseos. La desenmascaró y la atacó con frecuencia. Y oído, no es como en el día de hoy que si uno señala una falsa enseñanza, puede meterse en problemas, pero pues nada de qué morirse, ¿cierto? Israel era una teocracia. Israel era una teocracia. Bueno, en este caso Judá. Estoy hablando de Israel, pues en términos de la raza judía. El reino de Judá, la provincia de Judea era una teocracia. Los romanos conquistaban el mundo, pero ellos dejaban que entre ellos mismos gobernaran, continuaran el gobierno rindiéndole cuentas a Roma. El Sanedrín gobernaba la nación. Era una teocracia. Jesús no se estaba metiendo con el pastor de la iglesia de la esquina, que es un falso profeta, un mentiroso, con el pastor de otros lados, que es un ladrón, corrupto. No. Él estaba señalando a la clase gobernante, líderes religiosos y políticos de la nación. O sea, que él no estaba metiéndose con cualquiera. Sin embargo, él no tuvo temor al señalar la falsa enseñanza de los escribas y fariseos. Por lo tanto, si somos seguidores de Cristo, es indispensable que hagamos lo mismo y sigamos su ejemplo. Algunos dicen, no es momento de discutir acerca de puntos doctrinales, más bien deberíamos tratarlos con cordialidad y procurar unirnos. Pero según nuestro Señor no es así. Él no hizo una reunión ecuménica con los escribas y fariseos. Él no tuvo comunión con los escribas y fariseos. Él no los invitaba a comer, ni ellos lo invitaban a él. Porque él sabía que ellos aborrecían a Dios y a su ley. Y él no puede tener comunión con aquellos que profanan los mandamientos del Señor. Esto generó muchos interrogantes. El comportamiento de Jesús generó muchos interrogantes porque es que él venía como un maestro, pero ¿de dónde salió? ¿Quién es este? ¿Cierto? La pregunta. Y eso nos lleva a nuestro primer lugar, a nuestro primer punto del día de hoy, pero el título de la predicación es Cristo y su armonía con la ley. Vamos a ver dos puntos. En primer lugar, ¿quién es este Jesús? En forma de pregunta. En segundo lugar, Cristo y su armonía con la ley. El Señor inicia su introducción con el versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No penséis.
¿Por qué él hace esta introducción? Porque él generó interrogantes en su auditorio, en sus contemporáneos. Habían cosas extrañas en él. Él era maestro, pero no era fariseo. No tenía preparación formal. No estudió ninguna de las escuelas rabínicas de la época. Por eso ellos decían, ¿y este quién es? ¿Quién es para hablar de esta forma? ¿Por qué enseña estas doctrinas tan dogmáticas? Él no había sido maestro porque hubiera seguido el protocolo convencional para ser un maestro. Y los líderes y las personas se sentían perplejos delante de él. ¿Usted quién es? ¿Por qué habla así? Y más cuando veían sus milagros y señales. Jesús criticó a los fariseos, a los escribas y sus enseñanzas, pero estos eran ¿qué? Los líderes de la nación, los maestros religiosos que se presentaban ante el pueblo como los que estudiaban la ley, guardaban la ley y enseñaban la ley. Ellos no llegaban diciendo, miren, nosotros somos unos hipócritas. No, ellos se presentaban como personas santas, puras, así como el Papa. La gente ve al Papa y dice, ay, qué hombre tan santo. No, el hombre es más malo que el diablo. Más malo que Satanás. Y así que ocurría acá. Estas personas tenían un lugar preeminente en la vida de la nación. Además, a diferencia de ellos, Jesús no se dedicó a explicar la ley, a explicar los cientos de estipulaciones que habían surgido de la ley. Él no se dedicó a hacer eso. Mire, por favor, no tomen vino con la boca abierta. Acuérdense de los diezmos, ¿no? Él no se dedicó a eso. Predicaba una doctrina llena de gracia, de amor. Habló de temas a través de parábolas como la del hijo pródigo. Un hijo que debía era morir por haber faltado al respeto a su papá. Y él presenta es una parábola en la cual el hijo pródigo es perdonado. Y todo lo contrario, recibes honores cuando se arrepiente. Esto tuvo que haber retenido los oídos de los fariseos. ¿Cómo así? Pero a él hay que matarlo. ¿Cómo el papá lo perdona? ¿Cómo lo restaura? ¿Cómo es que le ponen su anillo? Esas eran las enseñanzas de Jesús. Peor aún, se mezclaba con publicanos, pecadores, rameras, e incluso comía con ellos. Ojo que cuando digo que se mezclaba, no estoy diciendo que era condescendiente con su pecado. Le estoy diciendo es que esa era el tipo de personas que a él le interesaban, con quien él deseaba estar, con los pecadores, porque a eso fue que él vino. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces no parecía solamente que no observaba las reglas, sino que también las violaba de forma premeditada. Vamos a Marcos 1:22, el pasaje que leímos en la introducción, Marcos capítulo 1. Allí les voy a dar un poco de contexto. Era el día de reposo. Era el día de reposo y Jesús fue a la sinagoga a enseñar. Y estando él allá, se desató un endemoniado. Era el día de reposo. Versículo 22, Marcos 1. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Después de que él libera a este endemoniado, ellos dijeron, ¿y esto qué es? Porque los fariseos no podían hacer eso. Él sí tenía autoridad. Versículo 27. Y todos se asombraron y discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. O sea, no era solamente palabras. Él venía con poder porque él estaba confirmando que él era el verdadero y único Hijo de Dios.
el eterno Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. Y decían, ¿este quién es? De hecho, cuando el Señor calma la tormenta, unos capítulos más adelante, la Biblia dice que los discípulos estaban atemorizados por la tormenta, tenían temor, pero cuando Él calma la tormenta, dice que ellos no estaban atemorizados, sino mega atemorizados. Es la palabra griega que aparece allí. Mega, mega atemorizados. Ya no estaban temblando de miedo, estaban súper temblando del miedo, porque veían a Jesús y decían, ¿quién es este que aún le da órdenes al mar y a la tempestad y le obedecen? ¿Quién es este? Estaban llenos de terror. Jesús era un enigma para sus contemporáneos. Por consiguiente, era natural que muchos se preguntaran cuál era la relación de Jesús con la ley y con Moisés. Él hacía milagros en el día de reposo, sanó a un leproso en el día de reposo, liberó a un endemoniado en el día de reposo. Sus discípulos recogieron espigas en el día de reposo. Y decían, este hombre está violando la ley de Moisés. Entonces las preguntas que surgen aquí son, ¿este nuevo maestro de verdad cree en las sagradas escrituras? Si los fariseos son los exponentes de ellas y Jesús está en oposición a los fariseos, entonces Jesús se opone a la ley también. Ha venido a abolirlas, viene a enseñarnos algo completamente novedoso, quiere abrogar la ley y los profetas. ¿Enseña acaso una nueva manera de llegar a Dios? Este hombre quiere despojarnos de nuestro pasado, trayendo doctrinas nuevas. Y como el Señor conoce la mente de sus oyentes, Él les sale al paso a estos pensamientos y a estas críticas. Pero si hay algo que es cierto, es que todas esas críticas a la persona de Jesucristo eran erróneas. Los fariseos exigían buenas obras para agradar a Dios. Jesús también. Jesús nunca dijo que las buenas obras fueran malas. De hecho, en el texto que estudiamos la semana pasada, Mateo 5:16, nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Jesús dijo que vean vuestras buenas obras. Él no dijo que no había que hacer buenas obras, jamás. ¿De dónde sacan eso los antinomianos? Él apoyaba las buenas obras. Los fariseos guardaban la ley de Moisés y la tenían en alta estima. Jesús también. Mateo 8:4, por favor. Mateo 8:4. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Jesús acababa de limpiar a un leproso y en lugar de decirle, yo soy el Hijo de Dios, la ley ya se cumplió, sigue tu camino, le dijo, no, ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés en la ley. Cumple la ley. Eso era lo que tenía que hacer un leproso cuando era sano. Ir al sacerdote y presentar una ofrenda para que el sacerdote diera el visto bueno y lo declarara limpio. Y Jesús no le dice que no lo haga, al contrario, le dice, ve y haz lo que dice la ley. Marcos 7:10. Marcos 7:10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Él no dijo, no, estamos en la gracia, no tienes que obedecer a tus papás, ya eres mayor de edad. No, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera.
Y entonces, ¿por qué en la parábola del hijo pródigo el padre lo perdona? Porque él está atacando el legalismo de los judíos, pero no está promoviendo el pecado hacia los papás. Además, la parábola del hijo pródigo es una representación de lo que Dios ha hecho con el pecador, pero jamás promovió el irrespeto a los papás, ni tampoco que los hijos tengan que velar por los papás. Nunca. Al contrario, dice, el que maldiga al padre o a la madre, que muera, como lo dice la ley. Entonces lo que Jesús está enseñando no es nada nuevo, no es nada novedoso. Estaba en perfecta armonía con la ley y los profetas del Antiguo Testamento, lo cual nos lleva a nuestro segundo punto, Cristo y su armonía con la ley, que de paso es el mismo título de la predicación. Entonces, derivando de lo anterior, hay dos posturas con respecto a la relación de Cristo con la ley. En primer lugar, algunos creen y enseñan que Jesús siguió enseñando la ley y que Él no es el fundador del cristianismo. Hay una secta o había una secta por allí llamada Creciendo en Gracia, cuyo apóstol, profeta, Jesucristo y anticristo, porque se declaró apóstol, se declaró profeta, luego se declaró Jesucristo, después se declaró que él era el anticristo y todas las cosas a la vez. José Jesús Miranda, él enseñaba que los creyentes verdaderos no debían estudiar la Biblia, sino solo las epístolas paulinas. Porque lo que Jesús hizo, lo hizo en la ley. Y Pablo es el vocero de la gracia de Dios. El verdadero fundador del cristianismo es el apóstol Pablo, según esta secta. Bueno, hay personas que todavía creen eso, que Jesús fue un maestro de la ley, un ejemplo a seguir, pero el verdadero fundador del cristianismo es el apóstol Pablo. Y que él nos enseña en sus epístolas toda la doctrina del cristianismo, doctrinas que según ellos Jesús nunca mencionó. Pero para los que han leído la Biblia, así sea de manera superficial, son conscientes y testigos de que Jesús enseñó doctrina en la palabra de Dios. Tenemos la doctrina de la justificación, la doctrina de la elección, la doctrina de la gracia, la doctrina del amor, la doctrina del juicio. Las enseñanzas de Jesús. Bueno, estas son personas que tal vez nunca se han tropezado con una Biblia. En segundo lugar, algunos se van al otro extremo y por el contrario creen que Jesús abolió la ley. Jesús vino para abolir la ley y le dio paso o introdujo la gracia. Es decir, la gracia y la ley son como el agua y el aceite, según estas personas. Eso es de la ley. Estamos en la gracia. Eso es de la ley. De hecho, una vez cuando estábamos en la serie del Evangelio de la primera carta de Juan, alguien se me acercó y me dijo, hay que hacer aclaración porque usted está hablando de los mandamientos de Dios y los mandamientos son de la ley. Estamos en la gracia. Yo dije, signo de interrogación. Los mandamientos son los mandamientos de Dios. ¿De cuál mandamiento está hablando? ¿El mandamiento del amor o los mandamientos de Dios? Es lo mismo. Es lo mismo. Por lo tanto, es un sinsentido decir que Cristo declara que Él ha venido a acabar la ley y a dejarla de lado. De hecho, nuestro Señor nos advierte en contra de cualquier disminución de la fuerza de la ley. Él está diciendo, yo no he venido a abolir, yo no he venido a abrogar, yo vine a cumplir. Y Él cumplió la ley. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Pero esto no ha sido una barrera para los dispensacionalistas. Desde Lacunza hasta Scofield, no ha sido una barrera para ellos. Gran parte del antinomianismo que se vive en las iglesias cristianas de hoy procede de esta doctrina de error. Porque esta doctrina de error declara que
Jesús es el Salvador de la iglesia, pero no necesariamente el Señor de la iglesia. De esta doctrina ha surgido aquello del cristiano carnal, porque Jesús es el rey de los judíos, no de la iglesia. Eso es de la ley, es una dispensación anterior, una dispensación diferente, no tiene nada que ver con la dispensación de la gracia. Cada dispensación termina y ahí murió. Una prueba, una recompensa, un castigo. Cada dispensación se caracteriza por eso, una prueba, una recompensa o un castigo. El hombre siempre, al finalizar la dispensación, fracasa. ¿Qué viene? Castigo, borrón y cuenta nueva, otra prueba, y entonces ahora estamos en una dispensación de la gracia, porque los de la ley fracasaron. La ley se borró, borrón y cuenta nueva. Estamos en la gracia, no tenemos nada que ver con la ley de Dios. Y eso da origen al antinomianismo. Y hay personas que no se les puede decir nada de la ley porque dicen, eso es legalismo, eso es de la ley, eso era para los judíos, por un deficiente entendimiento de la ley de Dios, que no es el tema, pero tengo que hacer la aclaración. Hay tres leyes, la ley moral, la ley ceremonial y la ley civil. La ley ceremonial y la civil han sido abolidas por Cristo, Efesios capítulo 2. Y la ley moral sigue vigente. No fue abolida por Jesús. Porque como lo vamos a ver, él dice en el versículo, que el ventilador no me ayudó. El versículo 19. Versículo 18, de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces, ¿de dónde salió eso de que no tenemos que guardar la ley? Estamos en la gracia, el Señor sabe. Entonces, a fornicar, a robar, que el mundo se va a acabar. Y como estamos en la gracia, pues no hay que obedecer los mandamientos de Dios. Y ahí están esas congregaciones. A nosotros se nos acusa por el hecho de ser reformados, por creer en las doctrinas de la gracia, que somos los creyentes de la supergracia, los alcahuetas del pecado. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Se censura el pecado, se condena el pecado, pero igual la iglesia tiene que estar abierta para todo el mundo, porque entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a predicarle a los creyentes nomás. Hay personas, ay, allá se está congregando fulano de tal. Sí, ¿por qué? Ay, esa es una joyita. Pues para eso es la iglesia, hombre. Vamos a buscar a la gente más santa del municipio para que vengan y nos reunamos acá. ¿Y qué hacemos acá todos santos? Ni luz vamos a necesitar, porque todos con el aura y el brillo vamos a iluminar. La iglesia tiene una misión. Ir a los pecadores, llamar a los pecadores. No podemos cerrarle la puerta a los pecadores. Ay, pero es que es una joyita. Ay, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer como los fariseos y los escribas. Ay, el Señor se junta con los borrachos, los pecadores, las prostitutas. Uy, guácala. Pues a eso fue que vino. Para eso estamos acá, hombre. Para tratar con el pecador. Para traerlo a Jesucristo. Ay, miro, fulano de tal vino. Si él entra, yo me voy. Váyase, papito, porque la iglesia es para los pecadores. Tal vez Dios te lleve al cielo así como Elías, por tanta santidad. Se nos acusa, porque acá hay pecadores, pues alce la mano el santo y le prendemos las veladoras de una vez. Obvio. ¿Quiénes vienen a la iglesia? Los pecadores. ¿A qué? A que Dios sobre en ellos. Y aún, ya Dios habiendo obrado a nosotros, no practicamos el pecado, pero alce la mano el que no ha pecado. Pecamos. Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ah, ustedes son los de la supergracia. No, el día que desde el púlpito se predique que tenemos que
conciliar con el pecado, ser condescendientes con el pecado, alcahuetear el pecado, ese día me agarran a piedra. Ya se predica la palabra de Dios, se predica santidad, pero es que la gente que está oyendo no es perfecta, ni el que predica es perfecto. Y el pecador que entra viene dañado por el pecado, está muerto espiritualmente. ¿Qué hay que hacer? Recibirlo con amor, porque eso fue lo que hizo el Señor, contigo y conmigo. ¿Qué tal que Jesús hubiera dicho, uy, no, papito, usted está muy dañado? Contigo no, a metros. Él dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, las personas que hacen acusaciones de la iglesia reformada, les falta un poco indagar y mirar también introspectivamente, ¿no? Bueno, pues, ¿yo quién soy para señalar el pecado a otro? El mico le dijo al mono, ¿qué largo rabo tenés? Y el mono le contestó, ¿y el tuyo no te lo ves? Se señala el pecado, se promueve la santidad, pero no se le va a tirar la puerta en la cara a los pecadores, porque eso es lo que queremos, que vengan, que la iglesia crezca, que se arrepientan. Pero imagínense Dios trayendo a los pecadores y no echándolos para la calle, que porque, no, este tiene mala fama. Pues, imaginaos, terrible, ¿sí o no? Ese día la iglesia pierde su razón de ser. Como dice el pastor Subel Michel, en la iglesia no es un country club de gente santa, es un hospital de gente pecadora. Y eso es lo que dicen afuera. Y Dios nos guarde de escuchar esos comentarios desde adentro. Ay, pero es que fulano, la de fulano nada. Es recibirlo. Ese es un deficiente entendimiento de la obra de Cristo. ¿Qué con la famosa ley del amor entonces? Estamos hablando de el antinomianismo y el legalismo, ¿sí? Cristo vino, fue a enseñar la ley. Y por otro lado, aquellos que dicen que Cristo y la ley, nada que ver, ¿sí? La ley del amor. Entonces la iglesia va a llamar la atención, la iglesia, no, es que usted predica muy duro, hermano, usted puras pedradas, hay que enseñar el amor. Claro, papito, con mucho gusto, vamos a enseñar el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. ¿Qué más quieres? La ley del amor. La ley del amor. Ah, no, tú quieres la ley de la alcahuetería. De no me digas nada porque soy de la generación Z, la generación de cristal. Me derrito. Tú quieres ser la ley de aplaudimos tu pecado. No, la ley del amor dice, el que ama a Dios, guarda la ley de Dios. El que ama a su hermano, guarda la segunda tabla de la ley. El que ama al hermano, no roba, no adultera, porque no le mira a la mujer a su hermano o a su amigo, no dice falso testimonio, no codicia lo que no es de él. El que ama a Dios no tiene ídolos, guarda su día, guarda el día del Señor. Pero no solamente está ese mandamiento, ay, no, yo voy el domingo a culto, entre semana como Satanás. No, hay otros mandamientos también, hay 9 más. No solo venir el domingo a culto. Es mandamiento, ¿quieres la ley del amor? Amarás al Señor y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del amor. Por eso Juan dice, el que ama a su hermano ha cumplido la ley. Claro. Si yo amo a mi hermano, no le hago mal, lo respeto. No le miro a la mujer, no hablo mal de él. No le robo. No le tengo envidia, no codicio lo que es de él. Uy, mire, yo quisiera tener un carro como el de Cristian, pero ojalá se le dañe.
Ojalá se le pinche. Pero como eso nadie lo ve, entonces, aleluya, aleluya. Y por dentro, esa es la ley del amor. La ley del amor no es, tranquilos, vamos, acá somos puro amor y el que haga lo malo no importa, no le vamos a decir nada. Si es miembro de la iglesia, si tú pecas, no te vamos a llamar la atención, tranquilos, todo aquí es pura armonía, como My Little Pony, como los ositos cariñositos. No, todos chéveres acá, no. La ley de Dios está vigente. Ambas posturas son incorrectas, el legalismo y el antinomialismo, el libertinaje. Ahora bien, el Señor nos dice en su evangelio, yo no he venido a abrogar la ley y los profetas. ¿Qué significa esto de la ley y los profetas? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso no es otra cosa sino una designación utilizada para hablar del Antiguo Testamento. En ocasiones se hablaba de la ley de forma global para encerrar todos los escritos del Antiguo Testamento. En otras ocasiones se discriminaban la ley, los profetas y los salmos. Y acá el Señor habla de la ley y los profetas. Solamente son una forma de llamarle a los escritos del Antiguo Testamento. Pero vamos a discriminarlos. ¿Qué es la ley? La ley es la Torá, que significa realmente instrucción revelada. En la ley, lo que Dios nos ha revelado que debemos hacer. Así como dice el catecismo, ¿no? Que enseña principalmente las escrituras, lo que el hombre debe saber acerca de Dios y qué deberes requiere Dios de él. Esa es la ley. ¿Qué Dios demanda de ti? El Antiguo Testamento nos habla de Dios, del pecado, de la salvación, del hombre. ¿Quién es el hombre? Eso nos habla la ley. Todas las grandes doctrinas bíblicas se encuentran allí en la ley, en la ley de Dios. Pero ellas solamente eran una revelación parcial. Se nos habla del sacerdote, se nos habla del tabernáculo. Parcial porque ellas no muestran a Cristo a nosotros, pero eran tipos de Jesucristo. Cuando una persona escudriña guiada por el Espíritu Santo, empieza a ver a Jesús en toda parte. Era una revelación parcial porque Cristo no había venido. El antitipo, que es aquel a quien el tipo apunta, no había venido, ¿sí? Cuando hablo de tipo apuntándole a otro, no estoy hablando de un sicario, estoy hablando de las figuras que nos señalaban a Cristo. Los profetas, ¿qué son los profetas? Esos que se reúnen el 31 de diciembre allá a decirle a la gente que va a ser millonaria y le sacan dinero del bolsillo. No, esos no son los profetas. Esos son ladrones. Los profetas son los escritores de los libros proféticos del Antiguo Testamento, que contienen dos aspectos principales. En primer lugar, la enseñanza, la aplicación y la interpretación de la ley. ¿Cuál era la primera labor de los profetas? No es como algunos piensan, el Señor me está diciendo que este año vas a comprar una casa. No. La labor del profeta era llamar al pueblo a guardar la ley de Dios, llamar al pueblo al arrepentimiento, señalar el pecado del pueblo. Esa era la primera labor del profeta, llevarlos a la ley, a que cumplieran la ley del Señor. Y por eso explicaban la ley. Pero en segundo lugar, ellos también hacían profecía predictiva. Predijeron la venida del Mesías, la venida del Salvador. De manera que proclamaban y al mismo tiempo predecían la venida del Mesías. Ambos aspectos están incluidos en el mensaje profético. No he venido a abrogar o abolir la ley y los profetas. ¿Qué significa abolir o abrogar? Significa deshacer. Yo no vine a deshacer la ley. Yo no he venido a hacerle caso omiso a la ley. Yo no he venido a desacreditar la ley. Yo no he venido a hacer la ley a un lado.
Yo he venido a cumplirla, la ley y los profetas. Hemos dicho, la enseñanza de Jesús no era novedosa, él apuntaba a la ley. Pero él vino a darle a la ley su verdadera razón de ser, el honor que ella merecía. Honor que los escribas y fariseos le habían robado a la ley. Habían sepultado la ley bajo un manto de legalidad e hipocresía. Sepultaron los oráculos divinos bajo un cargamento de tradición y consideraban que hacer la ley, entre comillas, era el único modo de obtener la salvación. La ley nunca fue dada para que el hombre fuera salvo. La ley era nuestro ayo, dice el apóstol Pablo, hasta que llegara Jesucristo. La ley el propósito de la ley es guiarnos a la cruz. La ley el propósito es mostrarnos nuestro pecado y que nosotros al ver nuestro pecado nos sintamos desamparados, miserables, sin salvación, perdidos. Y por lo tanto, miremos a la cruz. Ese es el propósito de la ley. Y si ese es el propósito de la ley de Dios, ¿qué con aquellas personas que tienen esa manía de inventarse normas y reglas que no están en la Biblia? Si el propósito de la ley no es salvar a nadie, sino guiarlos a Cristo, entonces tus normas personales, tus mandamientos personales no te van a salvar tampoco. Y no guían a nadie a Jesucristo. Miren lo que habían hecho los rabinos de la antigüedad. Habían codificado la ley en 365 mandamientos positivos y 250 mandamientos negativos. Es decir, 365, tienes que hacer esto, y 250, no debes hacer lo otro. Pero yo solamente veo 10 mandamientos. Pues ellos, al ver su incapacidad de cumplir los 10 mandamientos, no fueron a Cristo. Sacaron su propia versión de la ley. No tienes que comer con las manos sucias. Eso es pecado. Bueno, ¿en qué parte de la ley de Dios dice esto? Por ningún lado. Ah, se lo inventaron ellos. Eso le enseñaban al pueblo. Hacían esto para hacerle el quite a la ley de Dios, poder cumplirla, entre comillas, y así presentarse justo, no solo delante de Dios, sino delante del pueblo. Uno no tiene que juntarse con la chusma. Jesús se junta con la chusma. Uy, fuchi. Yo soy más santo porque no me junto con la chusma. Como doña Florinda. Pues para eso nos mandó Dios. A juntarnos con la chusma. No a tener comunión con los pecadores, sino ir a ellos para traerlos a Cristo. Porque si Dios no hubiera querido eso, pues hubiera hecho un monasterio. En lugar de haber mandado a sus discípulos a predicar el evangelio a las naciones, hubiera hecho un monasterio. Encerrados ahí en el monasterio a esperar que el Espíritu Santo venga. Y cuando el Espíritu Santo venga, pues poneos a hablar en lengua entre vosotros y que cada quien mire a ver quién es más santo que el otro. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Ese era el mandamiento. De manera que estos personajes eran quienes realmente desechaban el Antiguo Testamento. Acusaban a Jesús de rechazar el Antiguo Testamento, pero eran ellos quienes pisoteaban el Antiguo Testamento con sus doctrinas de hombres, con sus normas humanas. Hoy en día hay personas que yo no como carne de cerdo porque es pecado. ¿En qué parte de la Biblia dice? En el Antiguo Testamento, papito, pero en el Nuevo Testamento dice que el Señor hizo limpios todos los alimentos. Y una cosa es que tú no la comas porque piensas que ella tiene un alto contenido de grasa y que te puede afectar el colesterol, etcétera, etcétera. Está bien. Pero no quieras pensar que te va a hacer más santo no comer cerdo. Ay, usted come cerdo, eso es del diablo. No, del diablo es no comerlo.
Eso sí es del diablo, no comer el cerdo tan bueno que es. La lechona, la oreja de marrano. Entonces, eso sí es del diablo, no comer morcilla. Ah, pero yo no. No, no la comes, excelente, pero no me digas que es por un motivo religioso, porque no es verdad. No es verdad. El Señor hizo limpios todos los alimentos. ¿Y ustedes no celebran esta fiesta o esta otra? Pues Pablo dice, nadie os juzgue en comida, bebida, luna nueva, días de reposo, porque eso era sombra de lo que habría de venir, pero el cuerpo es Cristo. ¿Sí? Entonces el Señor no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplirla. ¿Cómo cumplió Jesús con la ley y los profetas si Él vino a cumplir la ley? ¿Cómo vino a cumplir? Bueno, cumplir no significa terminar algo que sea incompleto, como que Dios nos dio el Antiguo Testamento y le faltaba un pedacito, entonces Jesús hizo el plus, puso el ladrillo que hacía falta, no. Por Pablo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda la Torá, no está hablando del Nuevo Testamento porque el Nuevo Testamento no había sido completo. Estaban las epístolas viajando por el mundo conocido, pero no estaba completo. Cuando él dice toda la escritura, está hablando del Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Dice, toda la escritura es que inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto o completo, enteramente preparado para toda buena obra. Pero él habló fue el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento no le faltaba algo. Cuando decimos que Jesús vino a cumplir, esa palabra cumplir viene de una palabra pleroma, pleroma, que significa llenar hasta arriba. Jesús vino a llenar las demandas de Dios hasta arriba, a satisfacer las demandas de Dios de forma plena. A él no le faltó ni un ápice, no le faltó un pelo. No, él cumplió toda la ley de manera que satisfizo las demandas de Dios, cosa que ninguno de nosotros puede hacer por causa del pecado. No solamente esto, su vida, su ministerio y su muerte cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban era de Jesús. Por eso, cuando Él viene, Él es el cumplimiento de todas las profecías. Gálatas 4:4, hablando de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él guardó la ley. Primera de Pedro 2:22. Primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Dice que él jamás pecó. Guardó la ley a la perfección. Segunda a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nunca pecó. Cumplió la ley a la perfección. Marcos 1:15, hablando de la profecía. Cuando Jesús entra en escena dice, el tiempo se ha cumplido. Ay, sí, ya era hora de que llegara, le dijo Juan el Bautista. No, él estaba hablando de que todo lo que se profetizó en el Antiguo Testamento estaba cumpliéndose con su llegada. El tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creen en el Evangelio. Él es el cumplimiento de las profecías. Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y algunos leen el Antiguo Testamento y piensan que el Antiguo Testamento habla de Israel y de la Tercera Guerra Mundial y de Rusia y Estados Unidos. No, hombre, el Antiguo Testamento habla de Jesús. Lucas 24, 44 al 47. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y por si queda duda, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué dice el Señor? Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. Pero solamente pudieron verlo ¿cuándo? Cuando Él les abrió el entendimiento. Entonces, cuando una persona viene a la Biblia y lee los libros de la ley, lee Levítico y no ve a Jesús, lee los salmos, no ve a Jesús, lee las profecías, lee Abdías, lee Joel, lee Amós y no ve a Jesús, es porque su entendimiento está cerrado. Porque cuando tenemos presente que la Biblia tiene un único tema, ese tema se llama Jesucristo, venimos a la Escritura y con el Espíritu Santo podemos ver a Jesús en cada página de la Biblia. Por eso alguien dijo, no se puede arrancar una hoja de la Biblia sin que corra sangre del Cordero. Él es el cumplimiento de la ley de los profetas. La semana que viene vamos a ver de forma más detallada cómo Él cumplió la ley y los profetas. Ahora vamos a pasar a algunas conclusiones prácticas. Tercer punto, conclusiones. Bueno, hay muchas personas, incluyendo creyentes, que piensan que ser cristiano es estar libre de responsabilidades con la ley de Dios. Yo soy cristiano, entonces no tengo que guardar la ley. No tengo que guardar el día del Señor. Ah, bueno, entonces sale a la calle a matar, a robar, a adulterar, a fornicar, porque pues la ley de Dios ya no está vigente. ¿Sí o no? Si el día del Señor no hay que guardarlo porque es de la ley, pues entonces también hay que pasar por alto la fornicación, el adulterio, el robo, el homicidio, la mentira. ¿Sí o no? Eso es antinomianismo. Y hay muchas iglesias que enseñan esto, no de forma explícita, pero dicen, no, el amor, eso es de la ley, eso es de la ley. Ah, pero el diezmo sí no. El diezmo sí no, papito, el diezmo sí lo piden sagradamente, no solo el domingo, miércoles, en cuanta reunión hay. Si hay un grupo familiar, diezmo. Clases de niños, diezmo. A todo el mundo le piden el diezmo. Eso sí no es de la ley. Ah, pero vivir en santidad es de la ley. ¿Cómo la ven? Guardar el día del Señor. Todos los días son iguales. ¿Se han escuchado eso? Todos los días son iguales. Eso es de la ley. ¿Y el diezmo por qué? El diezmo es de la ley. ¿Por qué piden diezmo? Ah, pero entonces surgen los vivos. Ah, entonces sí, no hay que dar. Ah, el Señor dice, el que siembra escasamente segará. Nos vamos al otro extremo, ¿sí o no? Ah, no hay que dar nada. Me compro mi hamburguesa bien costosa esta noche. No, dice el Señor, tienes que dar como propuso tu corazón, pero recuerda que el que siembra escasamente segará. Tienes que recordar eso. Eso no lo inventó la iglesia de la prosperidad. Eso está en la escritura.
¿Y por qué no me va bien? Que siembra escasamente, escasamente segará. Otras personas edifican su vida sobre el fundamento del orgullo y la autojustificación, guardando una lista de leyes o normas de buen comportamiento que en buena medida son creadas por hombres. Esto es legalismo. Entonces vamos al tema de la morcilla, al tema de la carne de cerdo, al tema de que yo sí hago esto y tú no, yo sí me he visto de esta manera y tú no, yo sí voy a ciertos lugares y tú no, o tú vas a ciertos lugares que yo no voy. Mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Doctrinas de hombres. Tradiciones humanas. Ah, pero es que en la otra iglesia teníamos esta tradición, pero es una doctrina humana, o sea, es que en tal parte no celebra la Navidad porque la Navidad es Tamuz y bla, 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 doctrinas de hombres. Es que en tal iglesia nos vestíamos así, doctrinas de hombres, que no son malas en sí mismas, pero cuando se convierten en un estándar de santidad, transgreden la palabra de Dios, porque el estándar de santidad está marcado por la ley de Dios, no por preferencias humanas. Pastor, ¿qué me pongo? ¿Jean o pantalón? Lo que usted quiera. Falda o pantalón, lo que tú quieras. Desde que no sea pegado para venir a la iglesia. Pastor, ¿corbata o sin corbata? Lo que tú quieras. Vístete elegante. Una persona puede ser elegante sin corbata. No lo digo por mí. Pero yo he visto predicadores en guayabera. En guayabera, a mí no me gustan las guayaberas. Me han regalado y yo las... No, iba a decir que me han regalado y las he regalado porque de pronto el que las regala se ofende, ¿no? Pero no me gustan. Pero si me toca ponérmela, me la pongo. Si un día me toca predicar en la playa, ¿cierto? Pero al que le guste la guayabera, listo, póngase la guayabera. La guayabera es una ropa elegante. Si ustedes quieren ponerle, háganle guayabera. No, pero es que el atuendo del predicador tiene que ser corbata. ¿Dónde está eso? Muéstrame a ver cuántas corbatas tenía Jesús. Es un estándar de elegancia, pero una persona puede considerar que es elegante la guayabera, otro que es elegante la camisa manga corta, otro que es elegante corbata, y todos están bien, porque son preferencias. Yo hoy traje tenis, pero no podemos decir que hay una forma establecida en la palabra para que un cristiano se vista, para que una mujer se maquille. La Biblia dice con decoro. Pero la Biblia exalta es más el carácter que el atuendo. Y me van a apedrear las mujeres, pero muchas mujeres pasan 2 horas antes de venir al culto arreglándose, pero en toda la semana no arreglan su carácter. Ay, el hermano está diciendo que tengo que irme como la chimoltrufia. No, prioridades. Yo no voy a censurar a la mujer que viene bien arreglada, porque es bonito. Pero si se preocupa más por eso que por su carácter, entonces sí está pecando. Pero no quiere decir que si una mujer no se arregla y parece la chimoltrufia, está caminando a 3 metros del piso viviendo en santidad. Son cosas de hombres. Cosas de hombres. Somos llamados a guardar la ley de Dios. No promover el antinomianismo o libertinaje, pero tampoco promover el legalismo. Tus reglas son tus reglas. No las impongas a los demás. No las impongas a tus demás. Porque entonces estás ocupando el lugar de Dios. Amén. Nadie dice amén. ¿Qué vamos a hacer? Jesús rechaza estos errores radicalmente, porque Él nos enseña que la justicia está en haber sido libertados del poder del pecado
por la fe en su sacrificio, para ahora servir al reino de Dios. Y ahora que estamos en el reino de Dios, obedecemos las leyes del reino, por camisa de fuerza, no, gratitud y amor. Señor, tú me libertaste, me diste vida nueva, me has arrebatado las garras del infierno, me has hecho tu hijo. ¿Cómo no voy yo a guardar tu ley? Eso es lo que decía el salmista. Oh Señor, lo voy a parafrasear porque se me fue la memoria, me lo sé, pero en este momento me fue. Cuán maravillosa está tu ley, Señor. Está tu ley, es tu ley, Señor. Toda ella es mi delicia. Dice el salmista, fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Pero por qué lo hacemos? Por gratitud. No porque es que si no lo hago no me van a recibir como miembro. Ah, me va a tocar llegar temprano al culto. ¿No? Es algo natural y orgánico en el creyente. Porque está agradecido con su Señor. De manera que debemos luchar contra las distorsiones de la verdad de Dios, porque siempre habrán personas que pretenden crear su propio estándar de justicia y por ende imponerlo a los otros engañándolos. Doctrinas de hombres, hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra eso. Como dice Judas, contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada. O que tienes que hacer esto, que tienes que celebrar aquí en Semana Santa la Pascua, que tienes que celebrar la fiesta de las primicias, que tienes que celebrar esto, que tienes que ponerte un gorro en la cabeza. No, no, papito. Doctrina de hombres. No pretendas invalidar la ley de Dios con tus doctrinas de hombres y tus tradiciones humanas. Y hay que desenmascarar eso. No, a mí me están diciendo allí en la iglesia que yo tengo que llevar una espiga en la mano y que allá vamos a hacer una oración y que vamos a consagrarle y traemos un billetico ahí. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí. No, hermano, estás en un error. Te están enseñando mal. Porque debemos ser luz, ¿sí o no? No caigas en ninguno de estos extremos, ni en el legalismo, estableciendo tu propio estándar de santidad, ni en el libertinaje. No vayas a pensar que Jesús murió en la cruz para que tú le hagas el quite a sus mandamientos. No, él ya cumplió la ley. Él la cumplió, no para que yo sea un sinvergüenza que no la tenga que cumplir, sino para imputarme su justicia y presentarme justo delante de Dios. Esa es la justificación. Para eso Él la cumplió. Y ahora yo siendo una nueva criatura, estando en Cristo, pueda cumplir sus mandamientos, porque ahora ya no están en unas tablas, ahora han sido escritos en mi corazón por la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús no es ministro de pecado, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y Pablo dice, en ninguna manera, nunca. Entonces, no, el malo el libertinaje, es malo el legalismo. Amén. La semana que viene vamos a continuar con este tema. Es indispensable que entendamos la relación de Jesucristo con la ley de Dios. Pero es más indispensable para aquellos que no tienen a Jesucristo, que entiendan que han violado la ley de Dios desde la cuna y que el único que pudo cumplir la ley fue nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de que si tú te arrepientes de tus pecados, Él te impute su justicia y ahora podrás presentarte delante de Dios con la justicia de Jesucristo. Ser justificado de tus pecados. Ser hecho un hijo de Dios. Pero para ello tienes que arrepentirte. Tienes que suplicar a Dios que te perdone.
Tienes que reconocer que tú no puedes salvarte a ti mismo. Eso es lo que hacían los fariseos. Autojustificarse, perdón. Si tú persistes en querer, en rechazar a Jesús, estás siendo un fariseo más. Y no podrás ser salvo. Acepta la salvación que Cristo te ofrece hoy. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos, te damos honra y gloria por tu palabra. Gracias porque ella es una delicia, Señor. Gracias porque tus mandamientos son justos que alegran el corazón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Oh Señor, te pedimos en esta mañana que nos ayudes a tener sabiduría para poder comprender la relación del Evangelio con la ley. Cómo la ley apuntaba a Cristo, cómo los profetas apuntaban a Cristo, cómo Cristo vino y guardó la ley para poder imputarnos su justicia, cómo los profetas anunciaban la venida de Jesucristo y cómo Jesús en su obra expiatoria nos ofrece hoy salvación por gracia, por medio de la fe, para darnos vida eterna y para que podamos escapar de la ira venidera. Padre, ayúdanos, bendito Dios. Ayuda a tu iglesia y a todo aquel que ha venido aquí sin Cristo. Señor, yo te pido que le muestres a Jesús a través de la Escritura, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.